Es un artículo que han publicado unos autores de Reino Unido y Suecia en Nature Scientific Reports, en el que, Sara, utilizan inteligencia artificial para mejorar las técnicas de trasplante de corazón, que aumente la, ¿cómo se dice esto? No sé si supervivencia o La supervivibilidad o algo así. supervivencia, El tiempo que dura la las... persona después del trasplante, Exacto. ¿no? O sea, Tiempo que dura. Bueno, más o menos es así. A ver, a la hora de hablar de trasplantes, todos sabemos que hay un problema y es que hay muy pocos donantes en comparación con la gente que necesita un órgano, ¿no? mm. Entonces, Era cuando hay el un órgano, robot en El Mago de Oz, era el que necesitaba un corazón un y corazón, ese era el exacto, robot, El ¿no? hombre de hojalata. Robot en esa época creo que no. El hombre de no, hojalata. el hombre de hojalata. Bueno, entonces, cuando tienes un accidente o algo y hay un donante, se decide para quién van esos órganos, ¿no? Entonces, a la hora de repartir, tienes que tener pues varios conceptos claros porque no tiene sentido poner un órgano nuevo a alguien que sabes que no va a sobrevivir con o sin él. Entonces, ellos, esta gente, esta investigación, lo que quieren hacer es eh, mejorar un poco los modelos que ya existen para determinar si la supervivencia dentro de un año. O sea, si una persona está mal, necesita un trasplante de corazón, si poniéndole el corazón va a ser capaz de sobrevivir un año. Ah, espera, entonces yo había entendido mal. No se trata de mejorar la supervivencia, sino la No, predicción de cuánto va a sobrevivir una persona. Vale, ahora lo entiendo mejor. claro, Vale, vale. porque entonces esa predicción es la que va a hacer que tengas más éxito a la hora de Ostras, eso es muy duro. Eso es hacer. decirte, mira, hay Es un que es corazón, muy pero duro, no, ¿eh? a ti no te lo vamos a poner porque total para lo que te queda, o sea, es un poco Es que, fuerte es Claro, que es, eso. cambiarle el a ver, corazón por uno nuevo también es un trauma es importante. un riesgo, es un Sí. riesgo. De eso voy a hablar. Ah, claro, se Actualmente trata de los modelos, equilibrar el riesgo de mantener el que tienes frente a cambiártelo y que a es lo que mejor empeora la hay cosa. muchos Vale, vale. factores de riesgo, entonces vamos a hablar de ellos. Los modelos que existen actualmente, antes de esta propuesta de modelo que proponen ellos, se basan en sistemas de regresión lineal. ¿Vale? La regresión lineal es una herramienta estadística que tenemos que es muy potente y que se basa en obtener eh, un resultado, que es una variable de resultado, a partir de unas variables dependientes. O sea, son ciertas variables de tu conjunto de datos, de tu tabla, las que te van a determinar un resultado. Con eso entrenas el modelo y ya puedes hacer predicciones en base a esas variables dependientes. ¿Qué pasa? Que este modelo tenía problemas. Tenía problemas porque solo determinaba los factores de la persona receptora del órgano. O sea, solo se basaban en el receptor, no metían datos del donante. Y eso también puede influir mucho. O datos del hospital. Entonces, esos son temas que Ostras, faltan si la ahí. supervivencia depende del hospital en el que te lo hagas, eso es para hacérselo mirar, ¿eh? No, pero puede ser de la lejanía, de la lejanía a distancia del Ah, hospital a donde se ha producido, porque tú tienes que conservar ese órgano. vale. Entonces, es que hay muchas cosas. Entonces, tú tienes los datos del donante, los datos del receptor, y claro, estos sistemas no valían. Luego hay sistemas de redes neuronales profundas que sí que trabajan mucho mejor que los sistemas de regresión, pero tampoco te consiguen unos resultados muy, muy buenos. Y luego aparte hay coste, tú tienes que estar constantemente entrenándolas y el coste de un entrenamiento de una red neuronal profunda, todos sabemos que te puedes tirar días entrenando la red para que termine de entrenar, son muy lentas. ¿Qué propone esta gente? Pues una red muy simple, con una sola capa, que como digamos que además es muy, muy transparente porque es autoexplicativa. Entonces, ella te va a marcar cuáles son las variables que está usando para lograr su objetivo, para conseguir la respuesta, ¿no? Y esta red es muy interesante, no solo por las respuestas que da, sino también porque nos ayuda un poco a conocer cuáles son las variables dependientes que afectan al resultado. Porque en regresión lineal las tienes que buscar tú por el test de Pearson. Y tienes que volverte loco. Tienes que hacer mucho cálculo estadístico, mucho análisis. Pero de este modo te lo está haciendo la red.
Entonces, esto sí que es un avance. Te permite conocer un poco más de qué depende esto. Entonces, la verdad es que está bastante logrado y bastante bien. Si te lees lo que te digo, el Astra y a discusión. Ujú. Pero esto tiene O problemas. sea, si no Cuando entras tú en los ya te detalles, metes, ¿no? Claro. cuando ya entras en los detalles, ya empiezas a ver que tiene problemas. Además, este equipo son muy sinceros y te los cuentan. O sea, si bien podrías haberos comentado en el Astra, pero en los conjuntos de datos con los que trabajan son dos datasets. Uno se llama UNOS, que son trasplantes realizados entre 2017 hasta 2018, que son 4.750 trasplantes, datos de 4.750, con datos de donante y de receptor. ¿Vale? Y luego tienen otro conjunto de datos de estos 4.700, perdón, que he hecho para atrás, de estos 4.700 sacar el conjunto de entrenamiento y el de test. Y luego, ¿cuál es nuestro conjunto de validación? Que siempre digo que necesitamos el tercer conjunto. Unos datos de hospitales escandinavos que tienen operaciones de corazón desde 1997 hasta 2018. Aquí ya tenemos más datos, ¿no? Un rango de tiempo más grande. Pero si bien esto da problemas que han encontrado, porque ellos trabajan con datos tabulares, una tabla. El conjunto de datos está incompleto. Hay muchos datos que faltan, tiene muchos valores que faltan. Luego, cada hospital mete los datos como a su modo, por así decirlo. Ha tenido que hacer transformación. Entonces, son datos muy trabajados que necesitan mucho esfuerzo y una vez los tienes que preparar. Y su mayor problema es, ¿qué han hecho con esos datos que faltan? Pues si normalmente hay una regla no escrita, si te faltan muchos, esa columna la tiras. Pero claro, en este caso no puedes tirar. Lo que han hecho es el método de imputación. Tú tienes un valor nulo, entonces en función a estadística sobre el resto de valores, o incluso puedes aplicar una red neuronal, te imputa un valor, el valor más probable que tenga ese valor que te falta. Esto tiene sus cosas buenas, que bueno, vas a tener siempre valores, pero cosas malas, te está falseando el resultado, porque tú imagínate, a lo mejor no ha salido como la media. A lo mejor ahí tienes un valor que esté vano. Entonces hay que tener mucho cuidado con las imputaciones y eso lo dicen ellos, lo explican muy bien, que esto es un problema. Otro problema es, vale, la red funciona bien, da muy buenos resultados y tal, pero a mí el valor estadístico que tú me das puede decirte, mi red trabaja muy bien, sí, 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 pero vamos a ver la curva ROC de tu modelo, ¿no? Dime, enséñame cómo trabaja o cómo funciona tu modelo, ¿no? Y ahora, dejadme compartir la pantalla, por favor. Por cierto, sobre esto tengo que decir que algunos oyentes Se mosquean. No, lo nos voy a han hecho, explicar, ¿vale? nos han hecho llegar comentarios en el sentido de que seamos más, ¿cómo lo diría? De forma delicada. Auditorios que audiovisuales, ¿no? Sí, perdón. Sí, Vale, que no curva hagamos ROC, uso indiscriminado y excesivo de lo de no. compartir pantalla. Una curva ROC quiero que os imaginéis, ¿vale? Tú estás escuchándonos en podcast, no te preocupes que lo vas a ver. Tenemos el eje X y el eje Y. El eje X es especificidad de nuestro modelo, como de específico es, y el eje Y, el vertical, es la sensibilidad de nuestro modelo. Entonces, nosotros trazamos la media, cortamos este rectángulo por la mitad y eso sería un poco, digamos, el determinante. Si tu modelo queda por debajo de la curva, descártalo, que es no vale. Tiene que quedar por encima de esa media, ¿vale? En nuestro caso, el modelo queda por encima, hace una curvita, así si tomamos esa mediana, hace una curva, una elipse encima de la mediana, pero es una elipse muy pequeña, sigue siendo muy pequeña. Un modelo realmente bueno es, si nosotros cogemos esa curva, imaginad que la enganchamos con la mano y la tiramos hasta la esquina superior izquierda, ¿vale? Hacia el 1. Tiene que tirar más. O sea, cuanta más superficie de gráfica tengas debajo de la curva, mejor es tu modelo.
Entonces, un modelo con una curva ROC tan bajita no determina bien nada. O sea, podemos decir que es pasable. Este modelo es pasable, ¿vale? No es un modelo altamente fiable, no es un modelo que digamos, esto revoluciona la medicina. No, señores. Entonces, ¿pero por qué? Porque además esto ellos lo muestran y en el artículo son muy sinceros. Dicen, vale, nuestro modelo no es bueno. ¿Por qué? Porque hay mucho ruido. Y porque los datos que tenemos son, ellos han visto que su modelo toma la edad del paciente, si tiene algunas cardiopatías, tipo de cardiopatía que tiene el receptor, si el donante tiene cardiopatías, porque hay un tipo de cardiopatía que puede tener el donante que hace efecto protector y alarga la vida si el receptor es menor de 50 años, pero puede ser letal, vamos, letal no, puede ser nefasto si el receptor es mayor de 50. Entonces, juega con esos valores. O sea, tenemos muchísimo ruido ahí y muchos valores que son buenos para una cosa, pero te matan en otra. O sea, entonces hay tanto ruido y tanta falta de datos. Entonces, sí que se necesita mucho más dato y mejor dato para determinar un buen modelo. Pero aún así, me parece un buen esfuerzo y una solución bastante óptima a nivel de, ya no de efectividad, sino de que es bastante eficiente, ¿no? Es una red sencillita con sus funciones sigmoidales, o sea, es una red hiperclásica y con eso mejoran el funcionamiento de redes, vamos, se sitúa a la par que redes mucho más profundas y complicadas. Entonces, es un buen trabajo, pero no estamos hablando ni de la panacea ni de la solución a nada, aparte de las implicaciones morales que tienen cómo elegir si tú vas a recibir o no un órgano. O sea, es que eso es muy duro. Precisamente en el chat se estaba comentando que, claro, si la gente de mayor nivel económico está por lo general más sana porque tiene acceso a recursos, podría la red neuronal acabar asignando las donaciones a receptores con mayor nivel económico precisamente por eso. Y puedes decir, no, es que el sistema automático, yo no estoy sesgado, el sistema automático ha asignado así porque tiene mejor pronóstico. Ya, pero supuestamente la red no sabrá el nivel de ingresos Claro, de pero la gente que está donando, ¿no? indirectamente, si lo Pero puede asigna que a haya la algún gente con parámetro mayor... que correle con eso. Claro, ya Claro. entiendo lo que quieres decir. Claro, una persona se supone que con más ingresos puede ir al gimnasio todos los días, se lo puede permitir, puede Claro. hacer una alimentación más sana. Pero, por ejemplo, el sistema este también determina si el receptor tiene una patología crónica, Claro, eso sí. ahí también le descarta. Pero Entonces de son todas formas me cosas. gusta, es que eso es lo que yo entendí originariamente, pero luego Sara creo que me corregiste en el sentido de que lo que se busca a lo mejor no es tanto optimizar la esperanza de vida que va a aumentar la persona, sino hacer el balance de riesgo-beneficio entre dejarte el De, corazón que tienes o cambiártelo por otro. O sea, es que no, a lo no, no, mejor no, si te dejo el que ese es, tienes, vives 5 años, no, pero no, si, no, no, ¿no? no, es más duro, ¿vale? Es si merece la pena hacerte el trasplante o invertir ese corazón en una persona que vaya a sobrevivir. Mm. O sea, tú tienes un corazón y tienes 3 personas. Entonces, a la hora de elegir, si tú gastas el corazón en una persona que va a morir 3 meses después, has perdido un corazón y has perdido 3 vidas, ¿no? Mm. Entonces, es eso. Entonces, tienes que buscar esa balanza para intentar optimizar el que ese corazón vaya a una persona y le haga sobrevivir 10, 15 años, 20 años, lo que sea. Yo eso lo simplificaría. Yo le diría que tuviera más followers en Twitter o en Facebook o lo que sea, y ese probablemente será la que tenga que sobrevivir. Luego cae No, pero Twitter y fíjate, se va al sistema. no, pero fíjate que también no depende solo de la persona receptora, como bien ha enseñado este modelo, que es otra cosa que no se había tenido en cuenta, depende también del Depende corazón del donante, donante, claro. Sí, al final, porque cómo es hay la incompatibilidad. interacción entre el donante y el receptor, ¿no? Que al final es de lo que se trata También, y también. luego otro tema es la probabilidad de infección después si hay infección después de operación, eso también influye mucho. Si la persona usa sistemas de ventilación asistida, también influye mucho. Entonces,
Y luego otra cosa que influye y que me pareció súper relevante es el año en el que se hace la operación de intervención. ¿Por qué? Porque digamos que la cardiología ha evolucionado mucho en las últimas décadas y está evolucionando con los años, cada vez se hace mejor. Entonces, se ha visto, además en los valores que te pone tabulados el paper, se ve cómo la curva de supervivencia a un trasplante de corazón ha aumentado mucho en los últimos años. Entonces, por eso el coeficiente de Pearson te dice, no, el año, y te pone un valor un valor muy, muy, muy pequeño, que son los valores que cogemos, para que lo cojas, ¿no? Entonces, sí, la medicina ha avanzado mucho en cardiología y eso es. La medicina ha avanzado mucho, pero lo que no ha avanzado mucho es el café, porque está siempre, cuando tienes algo que ya es perfecto, no hace falta cambiarlo, ¿no? Entonces, vamos a tomarnos un café, hacemos una pausita y aprovechamos para despedirnos de los oyentes que nos están siguiendo por la radio.